Vamos a conocer el comentario, la reflexión de Juan Musi, el análisis económico financiero. Juan, con el gusto de siempre, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Carlos, muy buenos días, qué gusto saludarte. Oye, pues mira, yo creo que hoy vale la pena hablar un poco de cuál ha sido la evolución de los mercados financieros después de pues tanto miedo y tanta incertidumbre que de alguna forma habíamos vivido en algunos meses y días previos a la elección. Yo te diría que el escenario ha sido hasta ahora mejor a lo previsto. Yo no cantaría victoria, yo no quiero alarmar ni mucho menos, ni decir que las cosas van a poner peor, pero sí creo que el escenario hoy es bastante mejor al escenario que habíamos de alguna forma anticipado, vaticinado muchos analistas, ¿no? Tenemos un tipo de cambio en 19.65 pesos por dólar, está muy devaluado el peso, por eso digo que no he hecho campanas al vuelo, porque tampoco es que estuviéramos de maravilla. La evaluación real del peso debiera estar incluso cercana a los 16 altos, 17 bajos, ¿no? Por hablar de un tipo de cambio o una paridad real justa, estamos arriba de ella, pero también hay que reconocer que había quien decía, y oíamos mucho, pues a ver qué pasa, y a ver si no se va a 21 y a 22, como cuando ganó Trump, y me parece una buena reflexión. Nos fue mejor en el tipo de cambio ahora en la elección local que en la elección con Estados Unidos, ¿no? Digo, hasta ahora. ¿Qué creo que está jugando un rol importante? Desde luego que se ha moderado el discurso del hoy el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Ya como presidente electo, pues no ha hecho declaraciones que alerten, preocupen y que asusten o inhiban a la inversión. Se ha moderado. Ayer un discurso también del que propone como secretario de Hacienda, hablando de una estricta disciplina fiscal, de ajustarse y mantener las finanzas públicas del país, hablando con fondos internacionales y con inversionistas muy importantes. Entonces, pues yo simplemente te diría, hasta ahora y lo que estamos viendo y lo que necesitamos ver es que llegue un presidente electo con un discurso más moderado y que invite a la inversión, que dé certidumbre, y por otro lado, pues también un secretario de Hacienda dispuesto a mantener las finanzas públicas sanas e incluso a mejorarlas, ¿no? El oír un discurso populista, el hablar de dádivas, de expansión de programas sociales y demás, sin acompañarlo de cómo nos vamos a llegar de estos recursos y de dónde va a salir el dinero para así poder cumplir con esas promesas, siempre y cuando no deteriore las finanzas públicas, me parece perfecto. Si dar muchos programas sociales y asistencias sociales implica deteriorar las finanzas públicas, endeudarnos y poner en riesgo la calificación crediticia de México, pues evidentemente lo resentirían los mercados, el tipo de cambio, la bolsa mexicana, en fin. Entonces, pues hasta ahora yo creo que la reflexión, vale la pena decir, es buena, el balance es positivo y las cosas ahí van. Sin duda tienes razón, ha habido señales muy importantes, ¿no? Desde el reconocimiento el mismo día de la jornada de quienes no fueron favorecidos con el voto, salir a decir, bueno, perdimos, reconocemos, felicitamos al ganador. Ahora el encuentro con el presidente en Palacio Nacional, son señales. Así es, y todo eso pues abona para fortalecer de momento, te digo, esta relación peso-dólar, y bueno, pues habrá que ver y darle seguimiento, porque pues nada está escrito, ¿no? Muy pronto, no sé, te voy a dar un ejemplo, pero si vuelve a haber un tema pesimista con respecto al TLC, que ya se mandó a noviembre, o Trump dice definitivamente no hay TLC, pues eso lo resentiría el tipo de cambio. El aumento de tasas que va a seguir dando Estados Unidos, la Fed seguramente en septiembre, posiblemente otro más en diciembre. Estas cosas todas inciden en el tipo de cambio, ¿no? No nada más las locales. Y si las locales van bien, hay diálogo, hay congruencia en los discursos, hay gente capaz en el próximo gabinete de probada experiencia, etcétera, pues todo esto abonará a que sean mejor las cosas. Y te digo una cosa, yo si fuera Andrés Manuel López Obrador, buscaría tener eso, porque no hay nada mejor que llegar a gobernar un país que tenga las variables macroeconómicas ordenadas, a llegar a gobernar un país desordenado, con las finanzas públicas comprometidas, con un tipo de cambio alto, con las tasas de interés presionando, se complica muchísimo más la gestión. Y como él dice, quiere ser recordado como un buen presidente, pues las posibilidades de que así lo recordemos, si empieza bien y el orden en las finanzas públicas se mantienen, se incrementan sustancialmente, Carlos. Pues ojalá así sea, pero como bien señalas, esto es paso a paso.
Así es, vámonos poquito a poco. Órale, pues Juan, un gusto, que te vaya muy bien. Igualmente, Carlos, muy buen día. Es Juan Musi y su análisis en temas económicos y financieros. Hacemos una pausa, por donde sí, por donde no.